Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pablo nos exhorta a confiar en la bondad providente de Dios. Si nosotros damos con generosidad y alegría, ¿acaso Dios permitirá que algo nos falte? Él es pura generosidad y está atento a nuestras necesidades. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Desde el fondo de los siglos va elevándose un clamor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor, como un grito de esperanza, ansiando un redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Recordemos que ya estamos en esta 11ª semana del tiempo ordinario, en este miércoles 18. Nosotros, como siempre, nos esforzamos, luchamos, porque ahora en el tiempo ordinario somos nosotros, después de la venida del Espíritu Santo y que Jesús haya ascendido al cielo, quienes tenemos que construir el reino de Dios. Nuestro compromiso como Alter Christi, otros cristianos. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas
ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, y concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, sepan que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre. En cambio, el que siembra con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto en su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Por otra parte, Dios tiene poder para colmarlos de todos sus dones, a fin de que siempre tengan lo que les hace falta, y aun les sobre para hacer toda clase de buenas obras. Como dice la Escritura, el justo ha prodigado sus bienes, dio a los pobres y su justicia permanece eternamente. El que da al agricultor la semilla y el pan que lo alimenta, también les dará a ustedes la semilla en abundancia, y hará crecer los frutos de su justicia. Así serán colmados de riquezas y podrán dar con toda generosidad, y esa generosidad, por intermedio nuestro, se transformará en acciones de gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre, y alzará su frente con dignidad. Feliz el hombre que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas. A ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan.
Les aseguro que con eso ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, nuestro mundo es un mundo, podemos decir así, de exhibicionismo. Lleva. La gente ya casetea, llevan. A ver, a la famosa, la rico pues lleva. Son, no sé, quieren alardear y algunas veces nosotros nos damos cuenta que muchos de estos son ricos puajú, pero porque han robado al Estado y siguen robando, y así, ¿verdad? O dentro de la política, o cosas del pueblo, cosas públicas, ¿verdad? Así es que, queridos amigos, es muy importante entender lo que el Señor aquí nos pide. La riqueza que el Señor nos ha ofrecido. Génesis capítulo 1, versículo 26 nos habla: dominen la riqueza del mundo, trabajen, hagan entonces la transformación de este mundo. Todos estamos llamados, queridos hermanos, a vivir como multimillonarios, ¿entendiste? No puede haber pobres entre nosotros. Pero sin embargo, todas estas ideologías, todas las ideologías, desde el comunismo, el capitalismo, todas estas ideologías, queridos hermanos, que son maneras de afrontar el mundo o de entender nuestra vida o de querer organizarnos, todos han fracasado, ¿verdad? Así es que nosotros tenemos que mirar, nunca vamos a estar fuera de estos elementos porque tenemos que organizarnos. Nuestra sociedad y el Señor mismo nos dice, ¿verdad? Organícense, ven la peña organizada. Solamente que tenemos que organizarnos y mirar desde los criterios y valores. Eso es lo que tiene que valer. ¿Entienden? Porque si hay un capitalismo exacerbado, ustedes saben, queridos hermanos, que estamos pisoteando y vamos simplemente detrás de un bienestar económico tal vez, pero sin mirar a una comunidad que muchas veces sufre o que es explotada. Por otra parte, los famosos comunistas que dicen, no, aveñañemo impanta, aquí todo es de todo junto, el socialismo, ¿verdad? Aveñante, todo, y vamos a distribuir. Tampoco ha funcionado. Y nos vamos y nos encontramos en esos países que están viviendo como ratas también, ¿verdad? Dentro de la pobreza. O sea que, queridos hermanos, aquí el Señor nos da verdaderamente la fórmula. Y cualquiera de aquellos elementos que nosotros utilizamos para organizarnos, porque siempre va a ser una organización de comunidad, incluso en la PLN para entender bien este evangelio, la ciudad de Dios de San Agustín, que es un gran filósofo San Agustín, que luego, cuando se encuentra con Dios, con Jesucristo, entonces pone los dos elementos, cómo tenemos que organizarnos. Y al final de cuentas es lo que nos dice el Evangelio. Aquí no es para alardear, aquí no es para, como el pavo real, mostrar la cola, sino que aquí, queridos hermanos, es para que mirando las riquezas que Dios nos ha dado, seamos honestos, seamos buenos, seamos conscientes de que el mundo solamente puede cambiar y vivir en la justicia en la medida en que nosotros vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y ahí entra la caridad, el amor, el servicio, la predisposición para los demás. En la medida en que servimos a los demás o estamos preocupados en servir a nuestra comunidad, ciertamente que todos queremos servir y hacer el bien a los demás y no aprovecharnos de los demás. Igual calcular cómo podía sacar provecho de los demás. Entonces, ciertamente, queridos hermanos, que todo cambia. Y eso es lo que hoy el Señor nos está diciendo.
Y en la medida en que hagamos eso, termina el Evangelio diciendo, el Señor que ve tu corazón, es decir, que ve lo secreto, cómo estás ayudando, cómo te estás deslomando, digamos, por tu comunidad, por tu familia, por tu país, entonces Él te recompensará. Pero ¿cuál es la recompensa? Y la recompensa es que todos estaremos mejor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que difundan con generosidad la buena nueva en la sociedad actual, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los que no rezan, para que se acerquen a Dios con sinceridad y encuentren paz en su vida, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por todos nosotros, para que sepamos actuar con justicia, rezar con humildad y compartir lo que tenemos sin mirar la recompensa, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Dios Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, que nos alimentas con estos dones y nos renuevas con tu sacramento.
concédenos que nunca nos falte el sustento para el alma y para el cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestro país, en nuestra iglesia, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío,
que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y tus circunstancias, estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te pedimos, Padre, que así como la comunión que hemos recibido es signo de la unión de los creyentes en ti, también se realice la unidad en tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora, queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una virgen amanecerá, Señor. En la carne de una virgen amanecerá, Señor. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo.
te ofrezco